Bienvenidos, generadores de abundancia, a este programa Personajes de Abundancia. En este programa vamos a hablarte acerca de la historia, la biografía, de los fracasos, de los éxitos, de grandes personalidades de la historia que se han ganado el ser nombrados personajes de abundancia, gracias a su gran colaboración con la humanidad. El día de hoy comparto este programa con mi querido amigo y socio Miguel Ángel Camacho, y vamos a hablarte en este primer programa acerca de una de las personas que creó una innovación total, creó un parteaguas en cómo se hace la industria, y además cambió la forma en la que vivimos desde hace más de 100 años hasta la fecha. Y este es Henry Ford. Él logró a través de sus inventos y a través de su gran innovación, cambiar ciertos paradigmas en las personas y además cambiar el entorno e inclusive la forma en la que se hacen las cosas en las ciudades. Miguel, bienvenido. Claro que sí, Darío, muchas gracias. Pues yo encantado de platicar de personas que han inspirado y que han hecho todo un parteaguas en la historia, una aportación humanamente diferenciadora y más que nada, pues ahora sí que colega en cuanto a la parte de ingeniería. Acá nosotros pues estamos en esta parte de ingeniería cibernética en sistemas, pues en la mecánica, y nos damos cuenta que al final es todo un engrane, todo un conjunto de habilidades que se deben de unir para realizar cambios así. Es ahora sí que una inspiración para saber aplicar todo eso y entender que pues nada se puede hacer solo, ¿no? Hay que crear equipos, hay que tener visión y muchas cosas que vamos a platicar. Entonces, pues bienvenidos todos. Excelente, así es, Miguel. Pues vamos a empezar con el inicio, ¿no? Henry Ford nació en Dearborn, Michigan, el 30 de julio de 1863. Estamos hablando de hace 160 años, casi 160 años que nació este hombre que ha revolucionado la forma en la que vivimos. Fue un empresario, fue un emprendedor estadounidense y además de todas las innovaciones que tuvo en la industria automotriz, él siempre fue un apasionado de la ingeniería, ¿no? Nosotros como ingenieros pues nos sentimos muy atraídos a su historia y a su gran legado, ¿ok? Entonces, me gustaría iniciar, él viene de una familia pues no muy adinerada, de una familia granjera, en un pueblo rural que actualmente es Dearborn. Y sus padres son William Ford y Mary Littlegood, los cuales eran de ascendencia inglesa, y él es el hermano mayor de la familia Ford. Y lo que me gustaría, Miguel, hace rato estábamos platicando, ¿cómo fue ese primer acercamiento de Henry a la ingeniería? Platícanos, Miguel. Pues fíjate, eso es lo más importante, ¿no? Creo que la niñez es una etapa en la que somos como una esponjita, o sea, ahí vemos nuestros primeros personas a seguir son la familia, ¿no? Los padres. Él, como dices tú, estaba en una familia de que tenía granjas, que su labor era, parece que muy doméstica. Y pues él decía, yo no tenía juguetes, lo único que tenía eran las herramientas de mis papás, ¿no? O sea, eran las herramientas, sí, del pico, la pala, todo eso. Y pues se le hacía muy interesante pues ver este objeto, ¿no? Ver cómo este pico pues va a ser mi juguete. Entonces, ¿qué puedo hacer con él? ¿Qué puedo jugar? Pues desde ir cambiando el entorno, ir construyendo, etcétera. Pero él conforme fue ayudando con su familia, él decía, pues como que es mucho trabajo, es muy cansado este trabajo de andar en el arado, andar ahora sí que en el campo, y siento que el resultado es muy poco. Siento que me canso mucho en el sol, es muy cansado esto. Entonces él veía la forma de cómo, pues ahora sí que incrementar, duplicar los resultados que uno obtiene a través de su trabajo. Ahora, más interesante es de que él cuando dices, nació en el 1863, tiempo después de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial viene de 1760 a 1820. Entonces, él literal empezó a conocer conforme fue creciendo en todo su entorno, pues cómo había otras máquinas por ahí
que pues se le hacía súper interesante el resultado que te proporcionaba, ¿no? Entonces de ahí fue que empezó a ir jugando, ahí fue que empezó a ir orientándose por esa parte mecánica y pues más que nada ya después fue creciendo y ahí tuvo sus inclinaciones para decir yo quiero hacer esto y mi sueño va a ser esto. Algo que marcó mucho la juventud o la infancia de Henry Ford fue que en el 76, cuando apenas tenía 11, 12 años, fallece su madre a quien pues obviamente como todos adoraba, y ahí junto con lo que decías hace rato, él se da cuenta que a él no le apasionaba los trabajos de una granja, a él no le apasionaba estar a cargo de una granja. Su papá pues tenía la idea de que él fuera el que se convirtiera en el jefe de la granja y que estuviera trabajándola. Sin embargo, en el momento en el que su madre muere, él se da cuenta que pues a él, que no había nada que lo atara a la granja, ¿no? Y de hecho él llegó a decir, llegó a declarar que nunca tuvo un amor en particular por la granja. Era la madre que estaba en la granja a lo que él amaba. Entonces, en ese momento, pues llegó 3 años después de la muerte de su mamá, en el 79, decidió irse de la granja e irse a trabajar como aprendiz de maquinista, porque esa sí era su pasión, a Detroit, que era una ciudad ya más establecida, y donde trabajó en la Detroit Dry Dock Company. Y ahí empezó creo que aquí hay una gran enseñanza, ¿no? Porque se da cuenta cuál es su pasión y empieza a buscar dónde puede aprender a desarrollar esa pasión. ¿Cierto, Miguel? Ahí, por ejemplo, donde encontró su sueño, que es lo que dijiste, fue en esa parte de la adolescencia. Fíjate, en la niñez empezó a desarrollar habilidades, todo esto, ¿no? Orientación a la mecánica, pero en la adolescencia fue cuando vio su sueño, en esa parte de que a su alrededor pues habían las locomotoras. Entonces él se admiraba de, no manches, ¿cómo puedo subirme en una máquina y que hoy, dentro de unas 2 o 3 horas, ya estoy en otro estado? Ese trabajo, ese resultado era lo que me inspiraba. Por ejemplo, él decía, yo quisiera tener mi propia locomotora, a lo mejor no tan larga, no tan grande, pero yo quisiera una locomotora rodante, sí, algo para subirme y que me lleve así, ¿no? A distancias grandes, que a lo mejor incluso en un caballo todavía, para la visión de él, un caballo era muy poco en cuanto al transporte. Sí, claro. ¿No? O sea, el caballo no me va a llevar de aquí hasta donde yo quiero, y aparte, pues, nada más me puede llevar a mí cargando. O sea, entonces sí, él veía cómo duplicar todo ese resultado, y ya ahí dijo, mi sueño es querer hacer una máquina rodante personal. Por eso ya fue que después a los 17 años ya se metió a trabajar. Pero ya así es. Para aprender y qué es lo que iba a hacer para poder formar esa máquina. Sí, exactamente. Y por ejemplo, eso es algo fundamental. Debemos de tratar de buscar ese aprendizaje, aunque a lo mejor no vamos a emprender en ese momento, pero buscar aprender para poder emprender, ¿sale? Esa es una gran enseñanza que podemos obtener de Ford. Posteriormente, en el 82, decide regresar a su granja, y ahí empezó a trabajar con la Westinghouse en las máquinas de vapor, y empezó a dar servicios a la máquina de vapor, pero al mismo tiempo, pues él seguía en la granja trabajando su granja. Y en el 88 se casa con Clara Bryant, con quien tuvo a su hijo y posteriormente presidente de Ford, Edsel Ford, en el 93, ¿sale? Entonces él empezó a generar pues cierta riqueza a través de su granja y el trabajo que desempeñaba como ingeniero y reparador y dando servicio a las máquinas de vapor de la Westinghouse. Y en el 91 otra vez se regresa a Detroit, pero ahora para trabajar como ingeniero en jefe de la compañía de Edison, que a la postre se convirtió en un gran amigo de Ford, de Thomas Alva Edison. Entonces, ya a partir de que empezó a tener en el 93 ya suficiente tiempo, dinero, y empezó a trabajar en sus experimentos con motores de gasolina. Estos experimentos lo llevaron a crear su primer vehículo, que él llamó el cuadriciclo, en el 96.
Y este vehículo, pues él empezó a hacerle pruebas, buscó la manera de irlo mejorando y mejorarlo y mejorarlo y mejorarlo. Y ahí viene el momento en el que empieza su carrera ya como emprendedor, ¿verdad, Miguel? Exacto, ahí fue, ahora sí que Edison fue el que también lo llevó a hacer esta transición, porque él al inicio estaba con los motores de nafta, o sea, eran como motores, ahora sí que como vemos, ¿no? O sea, no era la gasolina, era más que nada también donde con Edison empezó a tener la visión de que la energía eléctrica iba a ser el futuro. Entonces ya empezó a hacer ¿cómo se dice? Su máquina, que la hizo ya a los 31 años. Bueno, de los 29 a los 31 años ya tenía la máquina. Hacía pruebas de rodajes, más de 1000 millas, vendió su primera máquina en $200. Pero ahí se dio cuenta de que llega otra idea que le metió aquí el seguir trabajando, que es la producción en masa. O sea, una vez que ya tiene un coche o que ya tiene 2, 3 o una serie ahí, por ejemplo, y dijo, ¿cómo puedo hacer que todos tengan esto, no? ¿Cómo puedo hacer que más personas les sirva? ¿Cómo puedo hacer pues ahora sí que llevarle todo esto ya no nada más a su comunidad, sino a estados y al mundo? Entonces ahí fue otro principio, el de la producción en masa. Sí. Y ahí fue donde le surgió como que la cosquilla de cómo puedo lograr yo crear esa producción en masa, pero antes hay dos compañías que él truena, que logra que quiebren y que le sirven de aprendizaje. Vamos a hablar cómo estas experiencias de qué es quebrar una empresa, te pueden llevar a obtener un aprendizaje, y lo llevaron a finalmente en su tercer intento crear una de las compañías más grandes que ha existido en el mundo. La primera fue la Detroit Automobile Company. Esa empresa él empezó a seguir trabajando en su creación de un carro con motor de gasolina, pero el problema era que él seguía mejorándolo y mejorando y creando prototipos y llegó un momento en el que quebró porque no estaban vendiendo absolutamente nada, porque seguía creando y innovando y tratando de mejorarlo, y llegó el punto en el que la compañía ya no se pudo seguir sosteniendo y más que no se pudo seguir sosteniendo, los inversionistas, que aquí hay que tener un punto importante. Él creó esa compañía, sin embargo, se ayudó de muchos inversionistas, entonces él no tenía la propiedad de absolutamente nada. Le daban dinero para seguir creando y creando y creando. Él se apalancó y utilizó ese dinero para seguir sus investigaciones, seguir sus proyectos. Sin embargo, cuando llegó un momento en el que no estaba generando ingresos y decidieron declararse en bancarrota y terminar la relación con Henry Ford. De hecho, después, no, o sea, lo que dijiste ahorita me acordé de la otra vez que estábamos platicando en el taller de qué es lo que necesita, y esto es el aprendizaje, por ejemplo, en esta pausa. ¿Qué es lo que necesitas tú para crear un negocio? Son nada más 3 elementos. O sea, uno es la idea, cosa que Henry Ford ya tenía la visión, ya sabía qué era lo que quería y seguía haciendo sus pruebas. Ese es el primer pilar. Otro es el dinero. Entonces, si tú quieres empezar a emprender, a hacer un negocio, vas a necesitar la parte del dinero. No necesariamente necesitas estar con los 3 así que lo tengas tú. Si tú tienes la idea, pero no el dinero, entonces, ¿qué haces? Buscas inversionistas. Y el último pilar son, ahora sí que el equipo, los trabajadores, las personas que van a hacer a operar ese trabajo. Entonces, pues, Henry Ford tenía la idea, ya después tenía los inversionistas, y ahora el último pilar era crear los equipos, ¿no? Y ahí fue que se hizo de personas más inteligentes que él o con los conocimientos que necesitaban para, ahora sí que entre todos, desarrollar aquella visión compartida que tenían todos ahí. Que hasta este momento todavía no lo lograba. Le hacía falta esa operación, le hacía falta lograr quién llevara a la realidad toda la visión que él tenía. Entonces, después él empezó a interesarse en las carreras de carros y lo veía como un modelo de marketing. Lo veía como un modelo de atraer más clientes, porque era algo que generaba, como muchos deportes empiezan a generar cierta pasión. Entonces era una manera espectacular para generar y atraer clientes a su marca, y creó la Henry Ford Company, donde también tenía pues muchos inversionistas,
Y de hecho, él mismo manejó uno de sus carros y logró ganar la victoria en algunas competencias durante varios años. Entonces, él utilizó y aprovechó esa pasión que tenía para generar esa atracción de marca, que lo debemos de hacer todos con nuestros emprendimientos, eso que nos apasiona, lograr compartirlo y proyectarlo en una marca de manera positiva, ¿cierto, Miguel? O sea, fíjate cómo desde ese tiempo ya estaba la marca personal. Claro. Y aparte, bueno, todos vemos como que el resultado final, ¿no? Ford, una super empresa estadounidense, bla, bla, pero el trabajo que hay detrás son 2 empresas quebradas. Entonces, pues... Bueno, esta empresa como tal no la quebró. Esta empresa siguió funcionando, pero por lo mismo de que él estaba muy enfocado en las carreras y los inversionistas pues no estaban confiando, porque era algo nuevo, no confiaban en que eso fuera a traer clientes. Entonces, pues le terminaron quitando autoridad, ya no le permitieron seguir haciendo muchas tomas de decisiones. Y una empresa que tenía su nombre, Henry Ford Company, terminó él renunciando y le cambiaron el nombre a la compañía que ahora se conoce como Cadillac. Sí, o sea, todo, pues ahora sí que mucho nada más vemos el resultado final, lo que mencionas, claro. Por ahí atrás, pues sí. Ahora, todo eso de que uno estamos viendo ahorita la parte de cómo era su equipo, cómo eran los inversionistas, pero si analizamos cómo era la parte de las personas que veían, pues había de todo. Había personas que decían que eso es, que se reían, que otros que sí se volvieron apasionados, pero literal ahí estábamos a punto de empezar ahora sí que un inconveniente aquí en, pues ahora dónde vamos a corrernos, ¿no? O sea, está bien que tenemos las pistas para correr, pues, pero hasta ahí. Ahora, si lo queremos llevar allá afuera, a la sociedad, pues se tenía que crear entonces los caminos, ¿no? Y decía Ford, miren, por eso no se preocupen, los coches Ford son los que los van a crear esos caminos. Y ahí él seguía con su visión de la producción masiva. Pues fíjate, es lo interesante que él no lo definía así de, sí, cierto, ¿no? Pues, entonces es toda una visión que hay que tener y en el camino encontrar personas que compartan eso. Exacto, ¿por qué? Porque en 1903 encontró a otros 11 inversionistas. Imagínense ya cuántos inversionistas han pasado por sus manos, ¿sale? Encuentra a otros 11 inversionistas que creen en esa visión que él tiene y funda la Ford Motor Company. Que ahora, con la experiencia de las empresas pasadas y con los errores que a lo mejor había podido llegar a cometer, actualmente en esa Ford Motor Company, él había creado un vehículo que se hizo muy famoso porque había roto récords en velocidad, gracias a sus carreras, a las carreras en las que había participado, había logrado que sus vehículos ya empezaran a sonar, ya empezaran a escucharse más sobre ellos, empezaran a generar esa marca personal de lo que estábamos hablando hace rato, que permitía que pues tuviera un muchísimo mayor impulso a su marca. Entonces, creo que eso fue uno de los pilares, la experiencia previa y el apalancarte de lo que ya habías, conocimiento que ya habías obtenido para poder seguir adelante con un nuevo proyecto. Bueno, eso sí, ya ves que él tenía un buen de prototipos, ¿no? Y ahora sí, tanto que uno crea todo esto de la industria, él literal creó una industria, pues no falta que también empiecen a salir los competidores, ¿no? La competencia. Y pues muchas veces pensaban que los mejores coches que se iban a vender eran los más pesados. Y él pensaba todo lo contrario. Que no, es que mis coches deben de ser más ligeros porque eso me va a dar más velocidad y aparte pues reduce mis costos, ¿no? En cuanto a la producción. Entonces tenía desde el modelo A y así un buen, ¿no? El T, y eran diferentes, eran como más civil, más de carreras, más etcétera, él los corría. De hecho tengo aquí un dato interesante, dice, en su primer año de operación, ya con Ford, dice que vendió 1,708 vehículos, ¿vale? Que tenía su modelo A, que él los corría, como dices, y que a los 5 años, se hizo todo esto bien fácil, ¿qué trabajo yo creo? A los 5 años ya tenía 1,908 empleados, casi 2,000, vendiendo 6,000 coches por año. Entonces,
Esto, a pesar de que se escuchan números grandes, era muy poquito a lo que él tenía de visión. Entonces, después, lo que él tenía, fíjense, lo que él tenía era, yo quiero que hagamos 100 vehículos por día. Decía, 100 vehículos va a ser lo mínimo, ¿no? O sea, toda la gente afectada, los trabajadores también. Y dice, no, y no se preocupen, eso es lo mínimo, ¿eh? Porque espero que pronto multipliquemos esa cifra por 10. Fíjate Sí, cómo... sí, totalmente. Ahora, lo interesante aquí es cómo él expande las mentes con intención. ¿Qué quiere decir? Que ahí estamos hablando de un concepto muy importante, que es contexto y contenido. El contexto es generalmente como nosotros por ejemplo, ¿no? Un vaso, una taza, ese es tu contexto. El contenido son todas las ideas que tiene. Lo que él le pasaba es de que él tenía tanto contenido en su mente, que cuando lo compartía con los demás, pues se les derramaba el contenido de su contexto, del vaso. Entonces, poco a poco que fue empezando a trabajar con la mentalidad de sus trabajadores, fue así la única forma que pudo transmitirle la misma visión para que literal la mente de su equipo, o sea, su contexto se hiciera más grande y no se le desbordara todo ese contenido. Exacto, y una de las visiones más importantes que tenía Ford era lograr que esos carros, esos sistemas pues nuevos, que él no creó los carros, eso es algo importante que debemos de tener en cuenta, que él no fue el creador de los carros, pero él lo que logró fue que crear una baja en los costos, crear un método y un sistema que permitió que se utilizara pues de una manera mucho más eficiente la cadena de producción y obviamente eso abarató los costos, permitió que se produjeran muchísimo más vehículos, como bien mencionabas hace rato, y él fue uno de los grandes inventores, que de hecho él obtuvo 161 patentes registradas durante toda su vida, que él mismo hizo las patentes, o sea, de 161 inventos que él creó. Entonces, y todos iban enfocados en lograr crear inventos técnicos y de negocios para poder abaratar el costo y que el automóvil fuera algo accesible, no solamente para las personas con alto poder adquisitivo, sino que todas las personas pudieran utilizar el automóvil, ¿sale? Él logró la democratización del automóvil e inclusive él decía que su visión era que los granjeros también tenían que poder tener un automóvil, que las personas que se dedicaban inclusive a la manufactura, que eran obreros, también podían llegar a tener un automóvil, cosa que en ese tiempo era impensable. Entonces, cuando él logra tener una visión así de grande que impacta a tantas personas, que es lo que hemos platicado ya en muchas ocasiones, ese impacto obviamente se va a ver beneficios económicos, ¿cierto? Eso sí es muy, muy interesante. Ahora, tocando el beneficio económico, es lo que comentábamos, ¿no? De que era bien chistoso, que él no le importaba mucho el dinero. O sea, su mayor sus ganas mayores eran crear ese sueño, ¿no? Aportar esas máquinas a las personas. Y la única forma, él dice, yo nada más me he preocupado por dinero cuando necesitaba inversión. Sí. Ya que lo tenía, a pesar de que ya tenía dinero, él seguía viajando para encontrar más personas que tuvieran esa mentalidad, esa visión. Pues fíjate, él ahora sí que dio por darle esa pulida a lo que es la era industrial, pasando todo esto del artesanato a la verdadera, ahora sí que es nuestro ancestro en cuanto a la robotización industrial. Sí, claro, exactamente. Ahora después... De hecho, hay una declaración que dio Ford que me encanta, hace rato la platicaba contigo antes de que iniciáramos el programa, que dice que Ford, o sea, que plasma muy bien la visión que él tenía acerca de los emprendimientos, de los negocios, de la actividad empresarial, y dice, Ford dijo en una ocasión, un negocio que no hace más que dinero es un negocio realmente pobre. Se aprovechan de los impulsos de las personas y podrán llegar a tener muchos lujos, pero siempre vivirá eso en su conciencia. Lo más importante de una empresa es generar valor. Y a lo mejor qué enseñanza tan grande, ¿no? Pero ahí también hay que entender esa palabra valor.
Porque fíjate que a lo mejor cuando estás ya en ese ecosistema de emprendimiento, como que entiendes la palabra, pero no sé cómo la perciben las demás personas. Valor es algo que lo percibe de diferentes maneras cualquier persona. Ejemplo, no sé si alguien tiene por ahí guardado algún peluche, algún regalo que le dieron, alguna carta de la primaria, del novio, no sé, que tiene sus regalos, ¿no? Algo que guardas mucho. Y generalmente llega alguien y dice, y ese peluche ya todo se ya tirado, ¿no? Y entonces, ¿por qué lo sigue conservando? ¿Por qué sigue conservando a lo mejor cosas? Por el valor que tiene, ¿no? Un valor para ti. Entonces, aportar valor, ¿qué quiere decir? Es dar más allá de lo que estás ofreciendo en materia. Claro. Aportar valor en un negocio va más allá del intercambio monetario o de la transacción económica, sino va lo que tú estás dándole a la persona que la va a poder, por así que, hacer crecer como empresario, como persona, como vendedor, como padre, como hermano. Entonces es toda una comunidad. Si analizamos lo que es un coche no nada más son 4 ruedas y el volante. Un coche es poder viajar con la familia, eso es valor. Un coche es poder reducir el tiempo de traslado, eso es valor. Un coche es poder, incluso todas esas como características extra, el radio, la música, un coche puede ser tu espacio de entretenimiento, inclusive. Inclusive puede ser el espacio en el que estés escuchando este podcast también. Exacto, fíjate cómo el valor es eso, entender esta parte, que el valor no nada más son lo que estás dando a cambio. Es todo eso añadidura que se percibe de manera diferente. Exacto, y para todos los que nos están viendo a través del canal de YouTube, te invito a que escribas en los comentarios cómo estás generando valor con tu emprendimiento, cómo estás desarrollando ese impacto positivo en la sociedad a través de tu emprendimiento. Exacto, o sea, vamos a analizar más cosas. O sea, si tienes, no sé, restaurante, por ejemplo, no nada más es dar la comida, sino es crear todo un escenario, todo un ambiente, todo un ecosistema de disfrute, de gozo. Y pues ahora sí que regresando acá con Henry Ford, fíjate qué bonito. Ya después ahorita estábamos en 1900 empleados, duplicó a 4000 empleados y dando una producción de 35,000 vehículos por año. Estamos hablando de que poco a poco las personas fueron digiriendo esa nueva idea. Empezaron a ver caminos nuevos, empezaron a ver más coches en circulación, esa democratización del automóvil. Sí. Y fíjate, esa es otra frase interesante de que pues, al principio le decían que estaba loco, ¿no? Hasta sus mismos trabajadores, cuando él decía, no, pues yo quiero mínimo 100 vehículos de producción por día, y eso es poco, y quiero que dupliquemos por 10. Esa frase que dice, el camino de los cuerdos fue trazado por un loco. Claro. Loco. Pues ahorita no te asombras por ver. Entonces, todos esos cuerdos, todos esos que decían que tenían la razón ellos y que él estaba loco, pues ahora ya después andaban en su coche. Entonces, es muy interesante hacer esa parte de que tengas una certeza absoluta en tu idea. Porque si tú estás igual temblando, estás en cuerda floja y de repente te la mueven con sus comentarios, pues vas a caer. Entonces, y tener esa mentalidad disruptiva, ¿no? Que platicábamos en el último taller de emprendimiento disruptivo, que el tener esa visión que en ese momento parecía increíble, parecía de locos, parecía que no se iba a lograr, y él la llevó a cabo, ¿no? Tuvo sus errores, tuvo ciertos tropiezos en el camino, pero todo eso lo aprovechó de aprendizaje para seguir desarrollando esa visión que él tenía. Y más adelante, inclusive, tener esa capacidad de mantener esa actitud de seguir innovando y de seguir creciendo y de seguir desarrollándote, y la ley del proceso, ¿no? Que menciona John C. Maxwell. ¿Por qué? Porque más adelante en su vida empezamos a encontrar momentos en los que se le empieza a tachar de que era una persona que no innovaba, que le hacía falta ese paso de la innovación, y que inclusive pues no solamente lo decían por decirlo, era una realidad. Llevaba más de 20 años fabricando el mismo vehículo para todos sus clientes. Entonces, y empezaron a adelantarse otras empresas que vieron lo que él estaba realizando, como General Motors, diferentes empresas
que empezaron a tomar esa parte y esa cuota del mercado porque él se aferraba a que su modelo T era el que tenía, que era el mejor y que era el que se debía de seguir vendiendo y no estaba generando nuevos cambios, nueva innovación. Inclusive hay una frase, ¿no? que te platicaba que decía Ford, ¿no? Que a él, porque lo criticaban mucho de que solamente hubiera, el Forte era un modelo negro y siempre las mismas características, ¿no? Y le preguntaban, ¿y por qué no has pensado en que se pueda ofrecer diferentes colores como General Motors? Y él decía, las personas pueden tener su modelo T del color que quieran, siempre y cuando sea negro, ¿no? Había cierto grado de obstinación en su persona, había cierto grado de no dejar que los demás tomaran decisiones por él, que también hay que aprender a darnos cuenta que hay personas que a lo mejor tienen consejos y aprender a también tomar esos consejos y ponerlos a prueba a ver qué tanto nos podrían llegar a funcionar, ¿no? Exacto, esa flexibilidad mental, esa flexibilidad en cuanto a las decisiones, ¿no? Por eso es importante que en tu emprendimiento necesitas, muchos caen caemos en diferentes áreas en el querer hacerlo todo, ¿no? Y él, cuando empezó, él sí menciona, por ejemplo, acá, fíjate, yo de donde aprendí todo esto fue de aquí, de Mi Primer Millón. Es un libro súper interesante que es ya súper viejito, de Argentina. Habla de acerca de 10 historias de famosísimos Hilton, Henry Ford, Rockefeller, McDonald's, Disney, Colgate. Aristóteles Onassis. Exacto. Y te checa también cómo generaron su primer millón, pero más que nada los errores, que ahora sí que si los pudieran haber pulido o evitado antes, el proceso que mencionabas podría ser menos. Claro. ¿No? Entonces, a lo mejor tú quieres crear un emprendimiento y pon que te lleve 5 años y tú logras ser capaz de diversificar la carga de trabajo, crear un equipo, tener bien quién va a ser la fuerza de venta, quién va a ser la parte de publicidad, quién va a ser la parte de contactos, seguimientos y todo eso de negociación. Tu trabajo se puede reducir ese proceso de tiempo a, en vez de 5 años, puede ser la mitad, 2 años, 3 años. Entonces es la importancia de ver cómo puedes dividir todo ese trabajo. Y es que es a lo mejor lo que le faltó ¿qué es lo que le faltó a Ford? Que inclusive, por ejemplo, algo que me gustó mucho que estuve viendo, era que su hijo Edsel logró convencerlo de que tenían que innovar, que tenían que crear algo nuevo. Y ahí fue donde se dieron a la tarea de juntos, con el ingenio que tenía Edsel en la parte creativa de diseñar y crear nuevas cosas, y a la vez con el conocimiento que tenía su papá, lo que hicieron fue recrear el modelo A, y ese modelo A fue un éxito rotundo. La mayoría de las personas decían, si ellos hubieran logrado ponerse de acuerdo, padre e hijo, 10 años antes, Ford seguiría siendo la empresa número 1 de automóviles en el mundo. Sin embargo, se tardaron un poco, pero ahí es donde se dio cuenta que sí podía contar, y porque inclusive ya siendo presidente de Ford, su hijo, Henry Ford no perdía la oportunidad de descalificarlo, de poner a reto todo lo que él decía, no es cierto, no, así no debe de ser, no está mal. O sea, ante todos siempre trataba de hacer quedar en mal a su hijo, y su hijo no se lo tomaba personal y decía, no pasa nada, ¿no? Y al fin y al cabo las decisiones pues las va a tomar mi papá. Entonces, cuando se dio cuenta del gran valor que le podía aportar su hijo, crearon y lograron innovar y generar un nuevo modelo A que fue un éxito rotundo, pero no logró llevar otra vez a Ford al primer lugar como antes, ¿no? Exacto. Fíjate que eso ya es la desfortuna, ¿no? Que a veces llega a pasar. Y estamos hablando de tiempo, porque fíjate, ahí te va este dato. Ya a su muerte, en 1947, fíjense, al inicio estábamos platicando que él quería una producción de 100 coches. Sí, cuando claro. La producción de Ford estaba en 4,000 coches por día, ¿vale? En 1947, cuando muere. Y casi 15 años después, en 1960, se convirtió Ford en la segunda empresa más grande del mundo. 10 años después, en 1970, ya contaba con 432,000 empleados y una masa salarial, puro salario, de $3.5 millones.
No, de 3.500 millones de dólares. 3.500 millones de dólares. Sí, el gran impacto que una idea, una visión puede llegar a generar, ¿no? Entonces, es importante, como conclusiones de este gran personaje, creo que debemos de aprender el poder de una visión, el poder que tiene tener claro tus objetivos, seguir tu pasión, aquello que te llena, aquello que realmente le da significado a tu vida, seguirlo, trabajar en ello, trabajar y trabajar y trabajar, y nunca desistir de ese sueño, de esa visión. A veces habrá que cambiar el rumbo, habrá que cambiar y tomar decisiones que te permitan ver desde otra perspectiva, pero siempre teniendo claro cuál es tu visión y tu sueño, ¿no? Miguel. Visión, tu sueño y el equipo. Y tener un equipo, claro. Es que él muchas cosas decía, yo sé que muchas cosas no sé. Entonces, cualquier pregunta que le hacía, él consultaba con las personas. Claro. ¿Vale? Entonces, saber que es todo un trabajo en equipo y es encontrar quién comparte tu misma visión. Exactamente. Ahora sí que, por eso es importante entablar eso de networking, de conocer personas, de ser no requiere que saber cómo tratar con las diferentes personalidades. Uh-huh. Y más que nada también crear un plan de acción, ¿no? Tener medible qué es lo que se quiere lograr en la empresa, así como en tu vida igual. Fíjate que muchas veces tu empresa puede ser un reflejo de tu vida. Si trazas tus metas de año, tus metas personales, tus metas físicas, metas de ingresos, lo mismo es con la empresa. Es como el hijito, es como otra persona. No por eso le llaman la persona moral, pero es un hijo moral. Y eso, o sea, lo que no es medible no es mejorable. Exactamente. Deseamos eso, que midan, que sigan con esa visión, que compartan todo ese valor que puede aportar cada emprendimiento. Y acuérdate, precisamente eso, acuérdate que tu emprendimiento debe de buscar generar valor, impactar positivamente a la sociedad, y recuerda, como te decimos siempre, emprender más que un negocio es una actitud de vida. Una actitud de vida, exacto. Entonces, recuérdalo, emprender es mucho más allá de un negocio, es una actitud de vida. Y con esto te dejamos, espero que hayas disfrutado este programa. Muchas gracias, Miguel, por compartir todo lo que investigaste con nosotros. Es un honor contar siempre contigo. Y pues vamos a seguir creando este espacio para platicarte estas historias de personajes de abundancia. Y te pedimos que te suscribas a nuestro canal, que nos sigas en redes sociales, Generadores de Abundancia, Miguel Millenial, Poder Millennial y Darío Rico C. Muchísimas gracias, Miguel. Lo ponemos todo. ¿Vale? Saludos, pórtense bien. Éxito.